¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, un gusto saludarle. Soy Fernando del Rincón, bienvenido a casa. Mi casa es su casa, como siempre se lo digo. Hoy es viernes. Algunos de nosotros sobrevivimos la semana. Y mire que ha sido una semana difícil y mire que se van a poner las cosas más difíciles en muchos lugares. El lunes, por ejemplo, en Cuba. Pero las cosas ya son difíciles desde hace más de 60 años. Y ahora más difíciles se han puesto para muchos de los que han anunciado, apoyado y promovido el 15N. Esta marcha, que ya de por sí, sin haberse realizado, es histórica. En este programa tuve como invitado a Leinier Cruz. Leinier Cruz estuvo en este programa el miércoles de esta semana. Ayer por la noche, Leinier está precisamente en Cuba, para que usted lo ubique si no vio el programa. Leinier estuvo aquí en el programa. Habló de su compromiso con el grupo Archipiélago, habló de su compromiso en la participación de la marcha del 15N, daba las razones por las cuales había que hacerlo, me decía cuáles eran los principales puntos y temas que tenían que cambiar de inmediato en la isla. El jueves no supimos de Leinier porque tuvo una cita obligatoria, por supuesto, con la seguridad del Estado. Fue llamado a presentarse. Durante aproximadamente 9 horas, 8 horas o 9 horas, no tuvimos comunicación ni información de Leinier. Por supuesto, estuvimos dando el seguimiento, estuve en contacto con la gente de Archipiélago y con muchas otras personas con las que tengo contacto en Cuba, para saber qué había pasado con Leinier. Alrededor de la medianoche supimos de Leinier. Y supimos lo que había pasado. Al menos lo suponemos. Un contraste impresionante. Y una realidad aplastante. Yo le voy a explicar a detalle todo lo que ocurrió. Usted va a sacar sus conclusiones. Porque, desgraciadamente, aunque las cosas sean tan obvias, yo no lo puedo comprobar de manera independiente. Pero el cambio de Leinier el miércoles en este programa al Leinier que vimos en un video publicado en sus redes sociales es de 180. ¿Cómo uno se lo explica? Cuba es el tema de esta noche. Vamos a iniciar. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta entonces Conclu15N Cuba. El hashtag es Conclu15N Cuba. Esa es la etiqueta, por favor, sus comentarios con esta etiqueta Conclu15N Cuba, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Por cierto, decirle que Díaz-Canel habló hace minutos en la televisión nacional para referirse a muchas cosas, a la nueva normalidad, luego de un año y medio de pandemia. Habló del desempeño de los científicos cubanos por la vacuna contra el COVID-19, celebró la reapertura para el turismo y al final, habló precisamente sobre el 15N. Vamos a escuchar si le parece. ¿Qué dijo? Primero uno observa que hay toda una intención mediática y que trasciende lo mediático. Es parte de una estrategia imperial por tratar de destruir a la revolución. Y se han estado tratando de construir sucesos por fecha. Trataron de probar el 11 de julio, ahora proponen hacer provocaciones alrededor del 15 de noviembre. Han levantado toda una aureola mediática para que el mundo espere qué va a pasar en Cuba el 15 de noviembre. Y yo creo que a nosotros ni eso nos quita el sueño. Estamos tranquilos, seguros, pero atentos y alertas, y además estamos preparados para defender la revolución, para enfrentar cualquier acción injerencista contra nuestro país, sobre todo contra lo que atente contra la paz
la tranquilidad ciudadana y nuestro orden constitucional. Bueno, eso es lo que repite Díaz-Canel insistentemente, tratando de, me imagino, de convencer que las cosas son así. Que las cosas son así y sabemos que no lo son. No lo son. La administración Biden, de hecho, instó este viernes al régimen de Cuba a permitir las protestas previstas para el lunes 15 de noviembre y evitar la violencia, pero además los arrestos. ¿A riesgo de qué? De tener nuevas sanciones. La subsecretaria de Estado, adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Emily Mendrala, aseguró que el gobierno estadounidense está monitoreando activamente la situación en Cuba y que reaccionará si detecta violaciones a los derechos humanos. Tras las ya históricas manifestaciones del 11 de julio en la isla, le guste o no le guste a Díaz-Canel, el 11 de julio, los propios cubanos dicen, lo único que puede comparar con esto es el maleconazo. Es lo único. Es lo único. 11 de julio, ¿eh? Histórico ya. Ahí le viene el 15N. Que de acuerdo a la expectativa y de acuerdo a la coordinación y de acuerdo a la organización, no va a ser solamente en la isla. Este es un movimiento global. Más de 100 ciudades alrededor del mundo van a acompañar esta manifestación. Así que no solamente será en la isla. ¿Y por qué le digo esto? Porque si Díaz-Canel pretende impedirlo, acallarlo y esconderlo, entérese, Díaz-Canel, entérese. Es en todo el mundo. ¿Cómo va a ser Díaz-Canel? ¿Cómo va a ser para esconder las marchas en más de 100 ciudades alrededor del mundo? ¿Ah? ¿Ya lo pensó? ¿Ya lo pensó? Está fuera de su control, totalmente fuera de su control. Así que lo que ocurre en la isla ya no será escondido como en antaño. Ya no será tapado como en antaño. No, ya no puede. No podrá. No podrá. Porque, ¿sabe qué? Su revolución es tan vieja, que nunca ha entendido la conectividad, que nunca ha entendido cómo el mundo se ha globalizado y que nunca lo entenderá. Mentes prehistóricas que piensan que reprimiendo, apresando y amenazando van a esconder y ocultar el reclamo de un pueblo. Entérese, Díaz-Canel. No, no va a ser posible. Como usted sabe, y le he venido hablando toda la semana, el grupo opositor Archipiélago, impulsado entre otros por el dramaturgo Junior García, que estuvo aquí conmigo ayer por la noche, vía telefónica, por supuesto, y dejó claro todo lo que tenía que ver con su comunicado sobre una marcha en solitario con una rosa blanca y el 15N. Lo dejó completamente claro. Pues bueno, empezó ya a calentar el tema del 15N para darle continuidad a la protesta, a la necesidad de cambio que pide el pueblo cubano. Por supuesto, el régimen de Díaz-Canel no dio su autorización, porque se les pidió autorización además, ¿no?, para cumplir con un protocolo que ya sabían les iba a ser negado. Esto genera gran inquietud en la comunidad internacional, por supuesto, que está mirando de cerca lo que puede ocurrir y lo que ya está ocurriendo en Cuba, porque ya está ocurriendo muchas cosas, terribles cosas. A lo largo de toda esta semana, Archipiélago ha estado realizando llamados a la marcha a través de las redes sociales, en este espacio, y como el día de hoy, viernes, en el que convocaban a un aplauso masivo a las 3 de la tarde. Un aplauso masivo a las 3 de la tarde por los presos políticos, por la libertad de Cuba, por el futuro de nuestros hijos, decían. Aplaude desde donde estés en apoyo al 15N Cuba. Esa es la etiqueta con la que se está promocionando en redes sociales. Por eso la etiqueta de esta noche es Conclu 15N Cuba. Días atrás el grupo publicó una carta dirigida a la comunidad internacional también, en la que trata de resumir la realidad del pueblo cubano. Cosa que me sorprende que todavía se tenga que explicar a la comunidad internacional, que se le tenga que decir qué es lo que sufre el pueblo cubano. El grupo sostiene lo siguiente, y lo voy a citar, abro comillas: el ensañamiento ha traspasado el marco de la oposición política, implicando a activistas, intelectuales,
artistas, médicos y periodistas independientes. En Cuba hay más de 600 presos políticos. Ponga atención a este comunicado porque hace mucho sentido con el caso particular y específico que le voy a presentar en un momento de Leynier Cruz. Entiéndalo. Le voy a pedir que se concentre mucho en este momento del programa, en esta parte del programa. ¿Cuál es la versión o, si le quiere llamar especulación, pero no me parece que sea especulación porque está basado en la experiencia de muchos otros que han pasado por lo mismo? De lo que le voy a contar, muchos pensamos, estamos casi seguros, que lo que le pasó a Leynier Cruz Salfran fue que lo amenazaron. ¿Lo amenazaron? ¿Con qué? No lo sabemos, no lo sé. Para que grabara un video en donde públicamente se echara para atrás de su participación en el 15N y de su integración con Archipiélago. ¿Y por qué le digo esto? Porque el miércoles, como le explicaba al principio, estuvo en este programa y dijo todo lo contrario a lo que usted verá en un video que aparece publicado ayer por la medianoche en sus plataformas digitales, después de que perdimos contacto con Leynier por más de 9 horas al haber sido citado por la seguridad del Estado. ¿Cómo se puedo comprobar que lo amenazaron? No se lo puedo comprobar. No puedo. De manera independiente, no puedo. Esta es mera especulación, si lo quiere ver desde el punto de vista periodístico. Pero hay antecedentes y experiencias de muchos otros integrantes de Archipiélago que caen en la misma conclusión. ¿Se puede comprobar? No. Hicimos llamados precisamente al régimen para que nos explicara qué había pasado, pero obviamente no obtuvimos ninguna respuesta. Y en calidad de qué se le llamó, y por qué se le llamó, y qué se le dijo, obviamente no nos van a dar ninguna respuesta. Entonces le dijo, ponga mucha atención. Fíjese en su tono de voz, fíjese en su expresión corporal, fíjese en la claridad de ideas cuando habla conmigo y cuando aparece este video de la nada. Fueron 2 días nada más, hace 2 días cuando estuvo en este programa. Leynier Cruz Salfran, activista, informático cubano, fue muy claro a la hora de decir que tiene que cambiar en Cuba para lograr lo que el pueblo se merece. ¿Qué tiene que cambiar? Eso por lo que está luchando, ¿no? Y de hecho, arriesgándose mucho. Me decía que antes que nada tenía que reivindicar el derecho que les han prohibido desde hace 60 años. La libre expresión. El derecho a tener pensamiento y criterio propio. Si en efecto lo que ocurrió con Leynier fueron amenazas, aquí están los 2 puntos. Libre expresión, criterio propio y pensamiento. Luego de esa entrevista con Leynier, le repito que cambió su postura. Quedó expuesto en redes sociales, lo grabó. Y el contraste es enorme. Véalo. Dígame qué piensa usted y saque sus conclusiones. Lo que va a ver primero es a Leynier en este programa hablando de su compromiso. Y lo que va a ver después es Leynier, después de haber sido citado por la seguridad del Estado, de haber desaparecido del radar por más de 9 horas y de publicar un video de la nada a la medianoche. Antes y después. Véalo. Lo primero que debe de suceder, y es por lo que estamos ejecutando esta iniciativa, de hecho es una iniciativa ciudadana que es totalmente legítima porque nace de nosotros, y es primeramente reivindicar los derechos que nos han prohibido. Por muchos años, pues, más de 60 años, nosotros los cubanos hemos estado privados del derecho a la libre expresión, del derecho a pensar como individuo, a tener pensamiento, criterio propio y poderlo llevar a un plano en el que primeramente los demás cubanos nos escuchen y posteriormente que las autoridades de nuestro país también nos escuchen y que hagan algo en consecuencia, obviamente siempre positivamente,
en consecuencia de eso que nosotros estamos expresando, que esas preocupaciones que tenemos o esos elementos en los que no estamos de acuerdo o no queremos que continúen sucediendo. Y eso es lo primero. Lo primero que tiene que suceder es que nosotros los cubanos tomemos ya plena conciencia del momento que vivimos, lo que necesitamos, los retos que debemos asumir para poder conseguir aquello que queremos, que es, desde mi punto de vista muy personal, que quizás es no sé, me quedo corto con lo que me parece que debemos nosotros los cubanos de tener, es la libertad de expresarnos y principalmente de poder participar de forma activa y protagonista en la vida económica, social y política de nuestro país, que ahora mismo eso no lo tenemos. A través de este comunicado hago saber de que debido a que bueno, me siento solo aquí en mi ciudad de Guantánamo, considero de que no tengo apoyo, no tengo personas, ¿no? que se sientan también como me siento yo, identificado con todo este movimiento. Pienso que en aras de preservar mi libertad y poder en un futuro dedicarme a crecer personalmente, a crecer profesionalmente, a realizar mi vida, yo me retiro del proyecto de Archipiélago, me retiro de la convocatoria, de la iniciativa que hubo por parte de Archipiélago y pues en aras de poder tener una vida, de poder tener un futuro, es que tomo esta decisión. ¿Escuchó usted, vio la comparación? ¿Vio el cambio? ¿Se dio cuenta de la claridad con la que Leynier hablaba en este programa sobre su compromiso con el 15N, con Archipiélago? La tranquilidad, la seguridad con la que hablaba, su línea de pensamiento clara. Eso fue el miércoles. Después vemos esto. Primero, ¿quién lo estaba grabando? Vamos a empezar por ahí. ¿Quién lo estaba grabando? No tenemos idea, ¿verdad? Segundo, la ubicación, pues es completamente diferente a la ubicación que vimos cuando estuvo aquí en el programa. No sé si sea su casa o no lo sea. Pero además hay unas palabras claves que me parece que son un mensaje de Leynier. ¿Por qué retirarse del 15N y de Archipiélago son o es motivo para preservar su libertad? Él lo dice, preservar mi libertad, poder tener una vida y poder crecer. Es decir, participar en el 15N y formar parte de Archipiélago entonces, por ende, implicaría perder su libertad, no poder tener una vida y no poder crecer. Después de la argumentación que hace Leynier en este programa del por qué hay que hacer lo que se está programando para el 15N y por qué participa Archipiélago, desaparece, porque es citado por la seguridad del Estado, y después aparece o reaparece en este video, que lo está grabando quién sabe quién, donde envía un mensaje bastante confuso, pero que tiene puntos muy claros. La decisión de salirse del 15N y de Archipiélago para preservar su libertad, para poder tener una vida y para poder crecer. ¿Qué piensa usted? ¿Coacción? ¿Bajo amenaza? Yo creo que sí. Yo lo creo. No tengo duda. ¿Lo ve usted también? Su lenguaje no verbal, su lenguaje corporal era una persona que estaba tratando de encontrar cómo justificar sin querer justificar algo. En fin, saque usted sus conclusiones. A mí me queda claro. A mí me queda claro. Este es el caso de Leynier nada más. Pero lo mismo están haciendo con muchos más activistas de Archipiélago. Y hay antecedentes con Leynier. Ya el 22 de octubre había sido citado por inspectores del Ministerio de Comunicaciones.
Ahí le habían dicho que por lo que publicaba en redes sociales, promoviendo la marcha, etcétera, estaba violando un decreto, la ley 35. Le pusieron una multa, de acuerdo al artículo 68, una norma que se conoce allá como la ley Azote. Esa fue la primera vez. Después, en otra ocasión, la seguridad del Estado se le apareció, le puso una capucha en la cabeza, lo trasladó en un auto, le retiraron su teléfono. Y a pesar de eso, Leynier seguía manteniéndose. Esos dos incidentes, el de ayer y el cambio de postura. ¿Qué hicimos? Lo que nos toca. Porque como le digo, yo no puedo comprobar de manera independiente lo que para mí parece obvio y evidente. Llamamos a la embajada de Cuba en Washington. ¿Adivine qué? Todavía no tenemos respuesta. No tenemos. ¿Usted qué cree? ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Amenazas? ¿Amedrentamiento? ¿Qué fue? Lo que hizo que en menos de 24 horas cambiara de postura. Leynier. Yo lo tengo claro. ¿Usted? Voy a marcar una pausa. Voy a regresar para presentarle a mi invitada de esta noche. Lo voy a hablar con ella después del corte comercial. Mientras lo dejo a usted, para que piense lo que le acabo de mostrar. Ese es solo un caso. Ya vengo. Quiero darle la bienvenida a mi invitada esta noche. Es Rosa María Payá, promotora de Cuba Decide, desde Miami, activista, por supuesto. Rosa María, un gusto tenerte de nueva cuenta aquí en el programa. Bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, con gusto. Muy buenas noches, Fernando. Gracias, Rosa María. Me he quedado, que espero que nuestra audiencia igual, me he quedado impresionado de ver lo que ha ocurrido, que es solamente uno de los casos, por eso lo quiero resaltar, lo que ha ocurrido con Leynier Cruz Salfran. Esto, afortunadamente, lo digo periodísticamente hablando, tuve la oportunidad de que Leynier declarara en un sentido completamente de apoyo al 15N y a Archipiélago el miércoles, y que las cosas cambiaron en menos de 24 horas en un video que sale de la nada después de haber estado con la seguridad del Estado por lo menos 9 horas. Es evidente lo que ocurre. Y quería traerlo a la mesa. Es solamente uno de los casos, pero ¿estás de acuerdo conmigo, Rosa María, qué fue lo que ocurrió ahí? Mira, es evidente, y como tú dices, la evidencia física, digamos, la que se presenta en un juzgado, no la tenemos en la mano. No tenemos las pruebas, pero no tenemos dudas, porque así es como trabaja el G2 cubano, así es como trabaja el aparato represivo del régimen cubano. Los venezolanos lo saben bien porque lo han sufrido en sus propios cuerpos. Y la historia de estos 62 años de totalitarismo comunista está llena de casos similares, desde el poeta Eberto Padilla teniendo que hacer un mea culpa por las amenazas contra él y contra su familia en el 71, hasta el general Ochoa confesando crímenes para luego ser fusilado precisamente por órdenes de Fidel Castro. Lo que ha pasado con Leynier parece ser un caso más de amenaza, de intimidación, de quién sabe qué le están haciendo, porque hay que entender que dentro de la isla el terror, la intimidación, pero además la posibilidad de defenderte es prácticamente nula, ¿no? Y de eso se trata el totalitarismo, ¿no? De tener el control total de cada una de las dimensiones y de los aspectos de la vida y de la persona. Pero también por eso, Fernando, el 15N y esta movilización ciudadana es mucho más grande que una sola persona, es mucho más grande que nuestras grandezas y debilidades a nivel individual. Esto es la determinación de un pueblo entero,
o de la mayor parte de un pueblo que ha dicho se acabó y que está gritando patria y vida en las calles y contra eso, ese régimen del terror no puede hacer nada. Rosa María, entender lo que ocurre con Leinier no creo que sea tan difícil, pero yo quiero ir más allá y para ti y para mí parecerá una pregunta inocente o un tanto tonta, pero hay muchas personas en Latinoamérica que no se imaginan hasta qué nivel puede llegar la amenaza para que tú termines grabando un video así, retractándote de lo que dijiste en televisión internacional 2 días antes o un día antes. Y yo quisiera preguntártelo abiertamente, ¿no? Tú tienes todo el conocimiento de esto. ¿Hasta dónde llegan en una amenaza? ¿Hasta la muerte? ¿Hasta la muerte de... la amenaza de la muerte de tu familia? ¿La amenaza solamente de encarcelarte? ¿Hasta dónde es capaz de llegar la dictadura? Simplemente no tiene límites. El terrorismo ejercido desde el Estado cubano, y por eso es terrorismo de Estado, porque además es la acción que se ejerce con el fin de infundir el pánico, de infundir el terror, no tiene límites. Y va desde la exclusión laboral hasta la vida. Tu vida propia, la vida de tus hijos, la vida de tus padres, la vida de la persona que amas. Esa es la moneda del régimen. Yo tengo un amigo que dice que es totalmente biológico, juega con los cuerpos, ¿no? Precisamente con eso. Ese es el riesgo que asume cada cubano que decide vivir como piensa, como decía Václav Havel, vivir en la verdad dentro de la isla. Yo no puedo responder esta pregunta sin pensar en mi amigo Harold, que fue asesinado junto a mi padre en el año 2012, precisamente por el mismo aparato represivo que secuestró a Leinier hace 24 horas. Harold decía, y lo decía en un artículo que nunca había publicado, lo publicamos nosotros después que él estuvo asesinado. Él decía, el que se arriesga a levantar la voz por los derechos en Cuba, y que tiene el valor de hacerlo, está arriesgando desde la soledad, poco menos que absoluta, la exclusión laboral, social, la cárcel o la muerte. Ese es el costo que le pone la dictadura totalitaria cubana a la dignidad de los cubanos, a la demanda por una vida digna que está haciendo masivamente el pueblo cubano, y es el costo que le ha puesto a cada cubano durante estos 62 años que se ha atrevido a decir lo que piensa. Y quería, yo sé que a ti te debe de tocar muchas fibras, pero si alguien podía dar una referencia de hasta dónde, para que la gente en Latinoamérica entienda que esto no es nada más llegar y que te amenacen, te voy a meter preso o voy a meter preso. No, es que te pueden hasta matar. Y si no es a ti, a tus seres queridos. Rosa María para allá lo tiene claro. Y yo necesitaba que fueras tú, Rosa María, la que le explicara a todos los que hoy todavía no acaban de entender. Déjame marcar pausa, Rosa María, regresar y vamos a integrar, si te parece, con nosotros a Héctor Valdés Cocho, que es un periodista cubano que está desde La Habana en este momento, vía telefónica. Va a sumarse a esta conversación que tenemos tú y yo para, pues, profundizar un poquito más, porque la tensión en la isla en este momento debe ser inimaginable, inimaginable. Regreso con Rosa María en un momento y con Héctor Valdés Cocho. Ya vengo. Estoy de vuelta con Rosa María Payá, promotora de Cuba Decide, activista además. Ella me acompaña desde aquí, desde Miami. Por supuesto, Rosa María, toda la semana he buscado la forma y mi equipo de producción igual de tener a alguien desde la isla, desde Cuba, para poder darle sentido a esto. Y lo hemos conseguido, afortunadamente, con mucho trabajo. Y ahora mismo, si me permite, Rosa María, integro a Héctor Valdés Cocho. Es periodista, él se encuentra en La Habana, está con nosotros vía telefónica. Héctor, bienvenido. Gracias por hacer este esfuerzo, hermano. Buenas noches. No, gracias a ustedes y buenas noches, tanto para Rosa María como para usted, Fernando. Buenas noches. Gracias, muy amable, muy amable. Héctor, la tensión en este momento debe ser inimaginable
en Cuba. Ya hemos visto muchos casos, particularmente yo traje el de Leinier Cruz, pero hay otros muchos más de los que nos hemos enterado. Quiero preguntarte desde el frente de la prensa, ¿cómo están las cosas para ti? ¿Cómo se ha estado moviendo el día, la semana, conforme se acercan al 15N? ¿Cómo te sientes tú como periodista en Cuba? Bueno, como bien usted estaba diciendo, a medida que se va acercando el 15N, que fue el día programado por el Grupo Archipiélago para generar la marcha cívica por el cambio, pues el régimen cubano va recrudeciendo aún más esta ola de represión hacia quienes disienten o hacia quienes públicamente han manifestado su deseo de participar en esta manifestación pacífica. Y hoy particularmente más de 10 jóvenes cubanos fueron citados a interrogar a distintas estaciones de policía, días de periodistas, días de artistas o días de activistas por los derechos humanos, y uno de esos casos fue la periodista de 14 y medio, Luz Escobar, que fue citada para entrevistar por un oficial de menores, la cual utilizó a sus dos pequeñas, a sus dos niñas menores de edad, para tratar de coaccionarla por su decisión a reportar lo que pueda suceder este lunes próximo. Y pues sí, un incremento de la represión, del hostigamiento por el simple hecho de disentir, al punto de que hoy mismo yo sufrí un acto de repudio. O sea, son muchas las represiones que se están generando acá en la isla a raíz de que se va acercando el 15 de noviembre. Héctor, brevemente, para la audiencia latinoamericana, que a veces es como que muy ignorante sobre lo que ocurre en la isla, no todos obviamente, pero hay muchos que no entienden, por ejemplo, ¿qué es un acto de repudio? Yo lo sé, pero explícanoslo para que lo entiendan en todas partes. Bueno, un acto de repudio es como una especie de... Es que no sé explicarlo, porque yo siempre he dicho que los actos de repudio creo que no tienen explicación alguna. Es como un grupo de personas que vienen a tu hogar o simplemente te esperan en un sitio determinado por donde tú vas a transitar, como es el caso de algunos cuantos años atrás sufrió el periodista Reinaldo Escobar, que lo esperaron en la céntrica AEDG y ahí le generaron este tipo de actos de repudio. Pues es un grupo de personas que simpatizan con el sistema político imperante, que es el que tenemos ahora, este sistema totalitario, y por supuesto ahí comienzan a ofenderse, como tratar de denigrarte, como tratar de humillarte, llamarte como Fidel Castro implantó en la mente de los cubanos, llamarnos a las personas que disentimos gusanos, apátridas, de patrias, mercenarios, que somos financiados por un gobierno extranjero. En eso se basa lo que es un acto de repudio como tal. Para que usted lo entienda, allá en su casa, imagínese salir de su casa, caminar en la calle y que vengan 15, 20, 30, 40 personas a insultarle, gritarle, acusarle. La humillación es grande. La humillación es grande. Y esto le pasa a muchos, muchísimos. Rosa María, estamos escuchando a Héctor. Por supuesto, no es nada que nos sorprenda tal vez a ti y a mí. Pero yo hablaba de que esto que está tratando de hacer el régimen, porque va aumentando la presión, aumentando la presión, aumentando la presión, conforme se acerca el 15N. Pero esto ya no tiene vuelta de hoja, Rosa María, porque será en más de 90, más de 100 ciudades alrededor del mundo. Esto hay gente que lo malinterpreta con la comunidad internacional. Pero no es la comunidad internacional la que hará esto posible. ¿Qué piensas de la comunidad internacional y de cómo lo está manejando? Mira, yo pienso, la respuesta más directa es que es insuficiente los pronunciamientos y las declaraciones que hasta ahora tenemos de la comunidad internacional. Son necesarias acciones y son necesarias también que muchos países, que muchos gobiernos, especialmente las democracias de las Américas, tomen acción. Ahora, agradezco desde lo profundo de mi corazón cada una de las manifestaciones de apoyo, desde el pronunciamiento del Parlamento Europeo
en resolución conjunta de manera, con una mayoría aplastante, pidiéndole y en este caso demandando del señor Borrell, el alto representante de Derechos Humanos de la Unión Europea, el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, demandando de él acciones para apoyar al pueblo cubano en su demanda de la libertad y también de derechos humanos, ¿no? Acciones como, por ejemplo, dejar de enviar fondos a los militares cubanos a través de un acuerdo de cooperación que el mismo régimen ha violado. Acciones como, por ejemplo, aplicar el mecanismo global de sanciones que tiene la Unión Europea precisamente para aquellos estados o individuos que han cometido crímenes de lesa humanidad, y eso los cometen los militares cubanos todos los días en mi país. También agradecemos los pronunciamientos del secretario general de la OEA, el pronunciamiento del secretario de Estado en la Asamblea General de la OEA, invitando al resto de los países de las Américas a alzar la voz en favor del derecho que tienen los cubanos a no ser desaparecidos, a no ser torturados por pensar diferente, por atreverse a caminar en la calle, o el pronunciamiento que hizo el presidente de la calle, dejando muy claro que es democracia y que no lo es. Ahora necesitamos más acción, y esa sí no escasea en el pueblo cubano, ¿no? Esa parte del pueblo cubano que vive fuera de la isla va a estar, y hemos estado movilizados desde hace mucho tiempo, como lo está también el cubano dentro de la isla. Así es, efectivamente. Lo de Joseph Borrell fue ayer por la noche, por cierto, que lo estaba mencionando Rosa María Payá. Cayó muy bien, por cierto. Yo estaba en el momento en que se dan estas declaraciones con gente de Archipiélago en comunicación, y caía muy bien y se emocionaban mucho, pero es cierto. Dice Rosa María algo que es la realidad y que yo siempre critico aquí, en todos los escenarios, no nada más el de Cuba. Dejen de estar haciendo declaraciones y hagan algo. Acciones concretas. Eso es lo que trae soluciones. Porque para hablar cualquiera, pues ahí está Díaz-Canel, ya lo vieron, ¿no? Para hablar cualquiera. Voy a hacer una pausa, regreso, sigo con Héctor Valdés Cocho, periodista, está desde La Habana, conectado con nosotros vía telefónica, y Rosa María Payá, aquí en Miami. Ya ven. Estoy de vuelta ya para cerrar el programa. Tengo muy poco tiempo. Quiero dar la palabra a mis invitados. Primero voy, por obvias razones, está conectado desde la isla, desde Cuba, en La Habana, Héctor Valdés Cocho, periodista. Héctor, como periodista y como cubano, ¿qué mensaje tienes para la comunidad internacional que te escucha en este momento sobre lo que viene y lo que debe pasar después del 15N? Pues lo que he estado mencionando en todos estos días que han pasado, y que voy a continuar mencionando y comunicando en mis redes sociales, que es el único lugar que tengo acceso, pues pido a nombre del pueblo cubano que mantengan los ojos puestos en la isla y la máxima muestra de apoyo posible para nosotros que estamos acá adentro, que vamos a sufrir la represión de un sistema totalitario como es este que tenemos ahora. Suerte, hermano, colega, te mando abrazo, mis mejores deseos. Al menos yo, dalo por hecho, al menos yo voy a estar más que pendiente, créemelo. Y estamos en comunicación, ya sabes cómo encontrarme. Gracias, Héctor. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Rosa María Payá, por favor, la última palabra para ti. Sí, un mensaje para todos esos latinoamericanos que nos están escuchando, Fernando, y porque cuando nosotros hablamos del régimen cubano y de avanzar a la democracia en Cuba, estamos hablando del equivalente al muro de Berlín de nuestro hemisferio. Si no fuera por esa dictadura, no hubiera acabado la democracia en Venezuela, no tuviéramos la inestabilidad que tenemos en toda la región. Cuando les decimos ojos sobre Cuba, se lo estamos diciendo también por el bien de cada una de las naciones en América Latina. Por favor, tomen acción para que sus gobiernos también apoyen el derecho a vivir en democracia y en libertad del pueblo cubano, por el bien de los cubanos y por el bien de toda la región. Y muy rápidamente, para todos los cubanos, especialmente para ese pueblo, esa gran parte, la mayoría del pueblo cubano que vive dentro de la isla, no están solos. No estamos solos los cubanos, no nos vamos a cansar
no vamos a parar la determinación de que se acabó y de que queremos libertad para recuperar la patria, recuperar la vida, para vencer. Rosa María Payá, como siempre, muy clara en sus declaraciones. Te mando abrazo, Rosa María. Estamos en comunicación, por supuesto, ya lo sabes, y muy pendientes de todo lo que ocurra el fin de semana, el 15N y lo que venga después. Te mando abrazo, gracias. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Pues sí, voy a marcar una pausa, pero dijo algo Rosa María importante. Oiga, todos culpan a Cuba de lo que pasa en Venezuela, de lo que pasa en Nicaragua, de lo que pueda pasar en México, etcétera. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Acabar con ese régimen es como la vacuna. Sí, no para el COVID, es la vacuna para la democracia. Ya verás. F del Rincón, esa es mi cuenta en Instagram, F del Rincón. Es la cuenta en Instagram, ahí los espero, gracias. Oiga, muchas gracias por acompañarme. Soy Fernando del Rincón, como siempre le digo. Si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y si usted me lo permite, nos estamos viendo el lunes. A ver, quiero decirle, vale la pena estar muy al pendiente de lo que pueda pasar durante todo este fin de semana, previo al 15N. ¿Sí? Porque queda claro que lo van a tratar de parar. ¿Podrán? No lo sé. Espero que no. Lo veo el lunes. Gracias. Buenas noches. Buen fin de semana.